Porque el éxito para mí no es magia, son datos y toma de decisiones a partir de datos. Una vez que termine el proyecto, no hay ningún vendedor que te va a decir que tiene mercancía cuando ya la vendió toda, ¿no? No tiene sentido. Y entonces eso te hace que la demanda en esa ciudad no crezca. Pues obviamente ya nada más ocupan su nichito en el panteón. La gente resuelve su necesidad de vivienda poniéndole un cuarto a la casa de su mamá. ¿Y sabes cuál es el servicio más importante de un terreno? El agua. No. La luz. No. El gas. No. Ah, fíjate. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con The Smart Flat. Hoy tenemos el honor de contar aquí con nosotros con Jean Toul, fundador de Softtech, una de las empresas más reconocidas en el análisis y estudio de mercado del sector inmobiliario en México, especialmente en el rubro de la nueva construcción. Jean es una voz autorizada cuando se trata de entender el presente y el futuro de nuestra industria con datos duros y perspectiva estratégica. Creo que a todos vosotros os suena el nombre de Jean Toul y de verdad que para mí es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Hola Jean, ¿cómo estás? Gracias Elena, qué amable, gracias por invitarme, estoy aquí a tus órdenes. Nada más un detalle, yo no fundé Softtech, lo fundaron 4 amigos míos, no pasa nada. Yo dirijo la empresa desde 1987. 1987. Sí. Y de los 4 socios originales solamente me queda uno. Los otros 3 ya fueron a hacer otras cosas más interesantes y divertidas. Pero desde 1987 le hemos estado dando seguimiento al sector inmobiliario. Hemos estado tratando de ayudar a desarrolladores y a participantes en la industria a tener información para que puedan tomar decisiones más acertadas y que puedan hacer mejores negocios y poder transformar la incertidumbre en riesgo. La incertidumbre es cuando no sabes qué está pasando y el riesgo es algo que puedes medir y que puedes administrar. El hecho de que tú no sepas que estás en un avión y que si abres la puerta te avientas del avión, vas a caer y te vas a hacer picadillo. No, el hecho de que no sepas que estás en el avión, si te avientas no hace que no te mates. Pero si sabes que estás en un avión, sabes que puedes tomar un paracaídas, ponértelo y escapar del problema, ¿no? Entonces, el tema es que tengas suficiente información para que toda la incertidumbre que rodea la generación de un proyecto inmobiliario, de la actividad inmobiliaria, la puedas transformar en riesgos que puedas medir, acotar y administrar. Y en oportunidades, entiendo también. Correcto, también. Claro, porque es que mucha gente creo que sigue trabajando sin datos en el sector, como que no les llama tanto la atención o no entienden dónde o no entienden cómo y les siento como muy perdidos a muchos asesores inmobiliarios. Entonces, a mí me alegra que haya empresas que realmente entienden toda la relevancia de capturar esos datos y poder ayudar a las personas a que tomen decisiones con bases, ¿no? Y además, fíjate, de repente mucha de la gente de nuestra industria quiere como adherirse al pensamiento mágico, ¿no? Sí. Recién nos hizo una solicitud para hacer un estudio de mercado un cliente en Tulum. Ajá. Le hago la propuesta para hacer el estudio y me dice, ¿sabes qué? No te lo voy a contratar. Digo, ¿por qué? Porque ¿qué tal que me dices que no haga el proyecto? Dije, pues ¿qué tal que te digo que te ahorres 200 millones de pesos, ¿no? Claro. Sí, pero eso no le gustaría mucho a mis inversionistas. Dije, bueno, cada quien, ¿no? Entonces, para muchos de nuestros amigos también, la comercialización de inmuebles sigue siendo un acto chamánico mágico. Sí. Los desarrolladores sienten que la parte más compleja de su negocio es conseguir un terreno y conseguir licencias y permisos. Y una vez que tienen eso... Que ya se hace por arte de magia, ¿no? Por arte de magia. Y entonces tú les preguntas, oye, ¿cuál es tu estrategia comercial? Pues que se venda. Sí. ¿A qué precio? Al más caro que se pueda. ¿Y en qué tiempo? Lo más rápido que se pueda. Ah, caray, pues eso no es estrategia, ¿no? Entonces, hace algún tiempo, uno de los proyectos que salió de Softtech, empresa de investigación inmobiliaria,
hicimos una hipotecaria que se llamó Hipotecaria Su Casita. Ajá. Y Su Casita llegó, financiamos 250,000 viviendas que se compraron y se financió la construcción de casi 400,000. Pero uno de mis socios le preguntó a un desarrollador, oye, tú cuando vendes un proyecto de vivienda de interés social, ¿qué te conviene más? ¿Te conviene más venderlo con créditos de Infonavit o con créditos de Su Casita? Dice, no, yo gano más dinero con los créditos de Su Casita. Okay. Entonces, ¿por qué no vendes más casas con créditos de Su Casita? No, es que mis vendedores prefieren vender créditos de Infonavit. Y entonces mi socio le dice, bueno, me gustaría que me organices una cita con el director general de tu empresa. Dice, no, soy yo. No. El que está definiendo la estrategia comercial de tu empresa es esta otra persona que me dices que escoge qué productos vender y qué productos no vender. Entonces tú no eres el director general, tú eres pues un gerente operativo. Sí. El que define la estrategia de la empresa es quien define qué producto vas a vender, cómo lo vas a vender, a quién se lo vas a vender, qué es lo que quieres hacer. Y para muchas personas en nuestra industria, eso es como un acto de fe, como que no lo evalúan, no lo miden, no lo diseñan, no diseñan su proceso comercial. Gravísimo error. Gravísimo error. Porque el éxito para mí no es magia, son datos y toma de decisiones a partir de datos, ¿no? Correcto. Esos son los que realmente tienen éxito. Fíjate que otro cliente, una vez que están vendiendo un fraccionamiento, digo, oye, ¿y cuál es tu programa de ventas de este año? A vender lo más que se pueda. Qué interesante. ¿Y a qué precio? Al precio más caro que se pueda. Le dije, perdóname, pero eso no es una estrategia comercial. No. Eso es una utopía. Eso es no estás planeando tu empresa. O sea, imagínate que tú le dijeras al director general de Ford o de Apple o la empresa que tú quieras, oye, ¿cuál es tu proyección de ventas este año? Pues vender los más coches que se puedan. ¿Y a qué precio? Al más caro que se pueda. ¿Y qué modelos? Pues los que más se vendan. Sí, no tiene sentido. Pues eso no es una planeación. No. Eso no te permite organizar a tu empresa, no te permite organizar tus procesos de producción, no te permite organizar tus procesos de compra de materiales. Entonces, todo se detona a partir de tu planeación comercial. Exacto, basado en datos. De hecho, tú, Jean, en Softec tenéis vuestro primer paso, entiendo que es la recopilación de datos. Correcto. ¿Cómo hacéis esa recopilación y a nivel nacional cómo son esos datos? Porque en base a estos datos te dan los resultados de los análisis de mercados y estudios que piden pues, desarrolladores, por ejemplo. Mira, el levantamiento principal de datos que hacemos nosotros es en campo. Ajá. Son encuestas. Nosotros somos una fuente de investigación primaria. Somos como el INEGI. Vamos y hacemos un levantamiento y no decimos censo porque censo, de acuerdo a la ley del INEGI, es una palabra reservada de uso del Estado mexicano y si dices censo te meten a la cárcel. Entonces no hacemos censos, hacemos encuestas amplias. Entonces, es muy curioso porque recién, ahora con todas las herramientas que hay de sustracción de datos del Internet, scrapping o la inteligencia artificial y todas estas cosas, todo el mundo dice, no, pues puedes sacar los datos del Internet. Ah, perfecto. Puedes sacar los datos del Internet, lo que está en el Internet. Sí, claro. Lo que no está en el Internet no existe. Entonces, nosotros lo que hacemos es que salimos y hacemos barridos de las ciudades y de las colonias para identificar qué proyectos se están ofreciendo a la venta. Y una vez que encontramos un proyecto, le damos una actualización trimestral a su información desde que lo encontramos hasta que venden la última unidad. No te puedo decir que los encontramos el día que salen a la venta, pero sí te puedo decir que una vez que los encontramos, le damos un seguimiento puntual a ese proyecto y entonces nuestra información puede ser que la información durante la vida del proyecto tenga algo de variación. ¿Por qué? Pues a veces hay proyectos que se venden más, que se venden menos, hay cancelaciones de ventas, etcétera. Pero una vez que termina el proyecto, no hay ningún vendedor que te va a decir que tiene mercancía cuando ya la vendió toda, ¿no?
Entonces, sabemos cuándo empezó, cuándo terminó, a qué precio salió, a qué precio terminó, qué producto se vendió en el camino. Y entonces eso te da elementos para medir la profundidad de los mercados. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que es bien importante que tú midas qué tan hondo es tu charco. O sea, cuántos clientes hay para el producto que tú quieres vender. Entonces, para darte una idea, en la Ciudad de México se venden aproximadamente 1,100 departamentos de más de $100,000 cada mes. En Mérida se venden 53. Entonces, un proyecto que en la Ciudad de México podría ser un proyecto normal o mediano, en Mérida puede ser un proyecto gigante. Entonces, la pregunta es un poquito como cuando vas a una boda, tienes una mesa de 10 personas, si llegan 2 amigos más, pues pueden acomodar y acomodas a tus 2 amigos más, pero si llegan 10 amigos más, pues no caben en la mesa. Claro. Entonces, lo que tienes que saber es de qué tamaño es el mercado. Y la otra cosa que es muy importante es cómo se genera, si la clientela es una clientela que se está regenerando. Lo que te genera demanda generalmente en un mercado es primero la formación de hogares, personas que hacen una pareja, Sí. se separan, se salen de sus casas, se van a vivir solos, se van a vivir con amigos, se van a vivir con alguna persona, ya no están en el hogar de sus padres, entonces eso es un generador de demanda. Luego tienes a la gente que inmigra, que llega de otro lugar, Correcto. que migra hacia esa ciudad. Luego tienes a las personas que venden una casa en un segmento y se mudan al segmento siguiente, entonces eso te genera demanda en el segmento siguiente y te genera oferta en el segmento que abandonaron, ¿no? Ajá, claro. Y al mismo tiempo tienes cosas que te reducen la demanda. La gente que se muere, claro, ¿no? Pues obviamente ya nada más ocupan su nichito en el panteón. La gente que emigra. Ajá. Entonces, si tú tienes una ciudad de alta emigración, donde las personas se van a trabajar a Estados Unidos, a Monterrey, a la Ciudad de México, donde tú quieras. Hay muchas ciudades en México, particularmente en zonas rurales, donde la gente, los jóvenes llegan a 18, 19 años y emigran a otro lado. Sí, a estudiar o trabajar. A estudiar o trabajar, y entonces eso te hace que la demanda en esa ciudad no crezca, ¿no? Aunque claro. tengas un crecimiento poblacional, la gente llega a una cierta edad y se va. Exacto. Y entonces eso no te genera nuevos clientes. Entonces, es un punto importante, es decir, a ver, ¿qué te genera nuevos clientes? La formación de hogares. ¿Qué te genera clientes con capacidad de compra? La formación de empleos. Ok. Entonces, lo que es importante ver en los diferentes lugares es cuántos empleos se están generando y cuántos hogares están generando. Entonces, en aquellos lugares donde estás generando más empleos que hogares, generas migración. Por ejemplo, en los últimos 6 años, los lugares que han generado migración son Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Querétaro, Baja California Sur, Coahuila, el Estado de México en sus zonas urbanas, ¿no? Lugares que han expulsado población por falta de empleos, la Ciudad de México, Puebla, Campeche, Tabasco, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes que ver qué lugares están generando más actividad. Y la otra es, no quiere decir que si no se están generando empleos no hay demanda, simplemente que la demanda es más chiquita. Y justo antes de empezar me comentabas el tema de la correlación o cómo el estatus del empleo a día de hoy en Ciudad de México y que no ha variado. Correcto. Es muy interesante para... Si tú tomas los 10 estados que más empleo generan en el país, que son, tal vez no me acuerde de todos, pero tienes la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, Querétaro, Coahuila, Veracruz, y bueno, 3 más que no me acuerdo. Bien. Pero si tú ves, con la excepción de la Ciudad de México hoy tiene exactamente los mismos empleos que tenía en diciembre del 2018, empleos de personas que están afiliadas al Seguro Social.
Si vemos personas afiliadas también al ISSSTE, tiene menos, porque el gobierno federal despidió un montón de personas entre 2018 y 2020. Entonces, el empleo en la Ciudad de México se ha contraído y entonces una de las cosas que percibimos de repente, fui a ver un cliente que está vendiendo unos departamentos de 16 millones de pesos en la zona poniente de la Ciudad de México. Y me dice, pues lo estábamos vendiendo muy bien y de repente pues se nos frenó la venta. Y le digo, oye, ¿cuántas personas tienes que te dicen, me quedan 12. Dije, ¿cuántas personas tienes que te dicen que te lo comprarían ya que vendan su casa de 10 millones de pesos? Me dice, tengo 40 personas apuntadas. Dije, bueno, ¿y esas personas por qué no pueden vender su casa de 10 millones de pesos? Porque la persona que quiere vender su casa de 5 millones de pesos no la puede vender. Y el de 5 millones de pesos no vende su casa porque el de 2.5 no está vendiendo la suya y el de 2.5 no la vende porque el de 1.5 no está consiguiendo chamba. Entonces tienes la escalera está bloqueada, ¿no? Entonces, la manera de desbloquear la escalera pues es promoviendo la inversión y el empleo en los diferentes lugares. Si tú comparas esta situación con otros mercados como el de Nuevo León, como el de Jalisco, como el de Querétaro, como el de Quintana Roo, Baja California Sur, Baja California, lo que vas a ver es que pues, el producto de alto valor está teniendo un desplazamiento muy, muy rápido y muy ágil. Entonces, ¿tú recomendarías o cuáles son las zonas en México que tú ves que tengan mayor potencial o oportunidad para invertir en bienes raíces? Es que yo te diría que depende. Okay. Porque mira, uno de los temas que estamos observando también es que los inventarios, ahorita la velocidad a la cual se están sustituyendo los productos que se venden. Haz de cuenta que si tú vas al Oxxo y tomas una Coca-Cola y no viene el camión de Coca-Colas y surte el Oxxo, ¿qué va a pasar? Se van a acabar las cocas. Sí. ¿Correcto? Ajá. Entonces puede ser que compres una Pepsi, pero si tampoco viene el camión de Pepsi, eventualmente ya no va a haber refrescos que vender. Exacto. Y lo que está pasando en todos los mercados del país es que se está vendiendo más rápido que se están sustituyendo los inventarios. Y entonces la formación de hogares en el país está más o menos estable, como en alrededor de 750, 800 mil nuevos hogares por año, más 150 mil que migran, como 900 mil nuevos hogares, de los cuales alrededor de 500 mil son en zonas urbanas. Entonces tienes una demanda de 500 mil. Y estamos vendiendo como 211 mil viviendas. Entonces tienes 280 mil que están resolviendo su necesidad de vivienda de otra manera. ¿Y cómo sería eso? ¿Por qué? Pues no hay vivienda. Bueno, lo que pasa es que la gente resuelve su necesidad de vivienda poniéndole un cuarto a la casa de su mamá, comprando un terreno sin servicios y fincando ahí, subdividiendo alguna casa de algún familiar. Entonces hay una mala percepción, una percepción equivocada de que la vivienda es un producto que no tiene bienes sustitutos. Entiendo. Y es un poquito, imagínate que tienes una amiga que tiene 9 meses de embarazo y llegas al hospital y se le reventó la fuente. Ajá. ¿Ok? Yo no sé nada de todas esas cosas, señores. Imagínate que llegas al hospital y dices, oiga, para mi amiga ya van a hacer su bebé, necesitamos una cama. Y te dice la gente del hospital, no se preocupe, no hay ningún problema. Ahorita no tenemos, pero venga en 3 meses y en 3 meses la atendemos. Ajá. ¿Tú crees que eso es posible? No, obvio no. Pues obvio no, porque el bebé ya viene en camino y van a ser ahorita. Vaya ejemplo has puesto, Jean. Y la vivienda es igual. Exacto. Si tú te vas a vivir a Tijuana y necesitas una vivienda porque tienes un empleo, te contrataste en la Toyota, pues necesitas vivir en alguna parte. Exacto. Y entonces, si tú rentas una casa en Tijuana, entonces posiblemente cuando juntes las semanas requeridas para tener un crédito de Infonavit, puedas comprar una casa. O decidas comprar una casa. Ajá.
Pero si tú decides por contra, en Tijuana hay muchísimas personas que venden lotes sin servicios. Algunos muy correctamente te dan tu escritura y lo que tú quieras, y otros pues te la juegas de que ojalá algún día puedas tener tu escritura y tus servicios. Pero si tú compras uno de esos lotes y empiezas a fincar tu casa, hacer una casa en un lote sin servicios es extraordinariamente difícil. Entonces, una vez que esa persona ya tomó esa decisión, es prácticamente imposible, porque ese terreno que compró sin servicios es prácticamente invendible. Entonces, esa persona ya no te va a comprar una casa. Entonces, ese ya dejó de ser demanda. Claro. Entonces, un tema que tenemos que entender es que cuando hablamos de cosas como el déficit habitacional, el rezago habitacional, entonces, eso no es demanda. La demanda te la da la formación de hogares y la formación de empleos. Okay. Y entonces, los lugares donde eso está sucediendo es donde tienes las mayores oportunidades. Entonces, regresando a tu pregunta, los lugares donde ahorita hay más oportunidad, pues es Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Baja California, Quintana Roo, Yucatán. Son Baja California Sur, sí, ¿no? Sí. En Jalisco, Guadalajara y Vallarta, la Riviera Nayarit. Todos estos lugares son lugares de alta demanda. Ahora, ¿qué haces si estás en un lugar que tiene baja demanda? Que sería, por ejemplo... La Ciudad de México. Exacto. No quería decir no, que pues sí. me iba a parar, pero bueno, bien. No. Si estás aquí en la Ciudad de México, ¿qué tienes que hacer? Suceden transacciones. Sí. Nada más que están sucediendo tal vez la mitad o 2/3 partes de las transacciones que normalmente sucedían. Okay. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando estás en una fiesta y el pie se hace más chiquito, tienes dos opciones. O comer menos pie, sí, o robarle pie al vecino y ser más inteligente y aumentar tu participación de mercado. Entonces, tienes que tener estrategias que puedan hacer que tus propiedades estén enfrente de más ojos. Recién vi un podcast de una podcastera, bloguera, no sé cómo se llama, que se llama Cody Sánchez, que da la ubico. Que está en Instagram y saca cosas de desarrollo de negocios y estas cosas, sí. ¿no? Y una de las cosas que decía que se me hizo bien interesante es que dice, mira, en el pasado, lo que generaba valor era controlar territorios, porque eso te permitía controlar los medios de alimentar a la gente. Después, lo que siguió fue controlar manufacturas, controlar las fábricas. Luego, controlar los dineros. Dice, y ahora lo que, en su opinión, y creo que no está demasiado errada, está funcionando es controlar la atención. ¿Quién controla la atención de las personas? Y si tú te fijas, los canales de redes sociales, los de Meta, Facebook, Instagram, etcétera, X. Sí, las redes sociales. Las redes sociales están controlando tu atención. Y al controlar tu atención, pues eso hace que los productos que propones o que ofreces tengan una mayor propensidad a que la gente los busque. Exacto, sí. Entonces, la atención ahorita es la moneda de cambio, creo yo. Ajá, pues muy interesante, muy interesante. Yo sí estoy de acuerdo con esa idea de que la atención es lo que ahora prevalece, ¿no? O tiene más fuerza. Te iba a preguntar sobre el tema de... Pues estamos hablando de dónde está la demanda y cómo está todo el tema de la oportunidad de construcción. Pero en las construcciones o en los nuevos desarrollos, ¿has visto mucho cambio en el tema de la distribución en departamentos o en casas residenciales, en el segmento residencial desde la pandemia? ¿Ha evolucionado? ¿Cómo está? ¿Sigue habiendo gap? ¿Cómo está la demanda? Fíjate que una de las cosas que yo he observado es que ahorita en muchos mercados hay un desconecte entre la demanda y la oferta. Okay. La oferta está tratando de llegar a un punto precio, pero no necesariamente está llegando a un punto precio
con las características que requiere la demanda. Ok. Me explico. Sí. Imagínate que tú tienes un departamento de... A ver, un pasito para atrás. Sí. Para comprar una vivienda, Sí. el ingreso familiar tiene que ser aproximadamente el 3% del valor de la vivienda. Ok. En realidad es 2.7%, pero la serie del 2.7 no me la aprendí en la primaria, no sé tú, pero la del 3 sí. Bien. Entonces, si tú tienes una propiedad que vale 5 millones de pesos, tu comprador tiene que tener ingresos familiares de 150,000 pesos más o menos. Sí, Una propiedad de 10 millones de pesos tiene que tener ingresos familiares de 300,000. correcto. Hoy día vemos en la Ciudad de México departamentos de 80 metros Ok. de 10 millones de pesos. Entonces yo me pregunto, ¿quién que gana 300,000 pesos al mes resuelve su vida en 80 metros cuadrados con una recámara y sin cajones de estacionamiento? Sí, sí. Entonces, no sé, no te digo que no existe ese cliente. Lo que te digo es que yo no lo ubico, no lo identifico. Cuando hicimos el estudio de mercado para el proyecto del San Regis, que está en Reforma y Río Mississippi, Sí. Ujú. el desarrollador, buen amigo David Cerur, que paz descanse, me dijo, voy a hacer unas residencias. Ajá. Dije, ok, explícamelo de las residencias. Dice, son departamentos de 1 y 2 recámaras. Dije, ok, ¿quién es tu mercado objetivo? Dice, mira, nos hemos dado cuenta que hay personas que viajan a la Ciudad de México cada semana, Ujú. de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, de León, de Querétaro, entre otros lugares, que ya se aburrieron de que llegan a la Ciudad de México y de repente en los hoteles donde se quieren quedar, en los hoteles de alto valor, no hay cuarto, Disponibilidad. no hay disponibilidad. Ujú. Y luego también ya se hartaron de que tienen que venir con maleta todo el tiempo Sí, y entonces quieren tener un lugar, una base sí. para poder llegar, hacer lo que tienen que hacer e irse sin mayor complicación. Sí. Dije, perfecto, ¿cómo quién? Y me dio los nombres de 2 o 3 empresarios que él conocía. Sí. Dije, perfecto, entonces yo ya te puedo encontrar cuántas residencias vas a tener. Si me recuerdo, creo que eran como 50 o por ahí. ¿Y qué hacía con el resto? No. Sí, Ok, sí te puedo encontrar 50 gentes Ujú. que se parezcan a estos 3 que Ok. me dijiste, Ujú. Bien. ¿no? Y de repente, hoy ves en la zona de Reforma 2,500 departamentos enfocados a ese cliente. Ajá. Pues 2,500 no hay. 50 sí había, 100 tal vez, pero 2,500 no. Ya. Entonces, el punto aquí es que tienes que entender muy bien quién es tu comprador tipo, tu buyer persona, como dicen los mercadólogos, que es quién compra. Y es bien importante, una cosa que luego se nos olvida en muchas ocasiones, es que hay que tener nombre y apellido. Exacto. No un comprador teórico. Sí. Este es un producto que voy a hacer y alguien como Elena Berrón me lo podría comprar. Correcto. Y ahí especificas quién es Elena Berrón, hasta mis gustos, hasta lo que consumo de televisión, todo. Correcto. Y entonces ya con eso tú puedes decir cuántas más personas hay como Elena Berrón. Sí, es clusterizar al final. Y entonces ya después de eso, pues, o sea, puedes quitar el nombre de las personas. Sí. Y ponerle otro nombre. De hecho, hice un estudio de este tipo con un amigo. Estábamos viendo un proyecto en el Valle de Guadalupe. Ajá. Y estábamos analizando el buyer persona y me dice mi amigo, oye, este buyer persona es como nuestro amigo que vive en Los Ángeles, ¿verdad? Le dije, sí, pues sí. O sea, el cliente tipo es como este cuate, ¿no? Pues, a ver, pues vamos a usarlo como prototipo y luego le cambiamos el nombre y le cambiamos un poquito su profesión para que luego no se enoje con nosotros de que lo usamos como ejemplo, ¿no? Sí. Pero nos sirvió un montón. Claro. Para decir, oye, ¿cuántas más personas hay como este cuate? Claro. Y ahora, a día de hoy, en el sector, ¿sí se está trabajando ese buyer persona o ha cambiado, se ha quedado la oferta de propiedades residenciales, digamos, obsoleta o ya no cubre las necesidades? ¿Hay algún tipo de gap? Yo creo que no. O sea, yo creo que no cumplen las necesidades en muchos casos. Porque, como te digo, están enfocados a un punto precio. Los costos de producción han subido mucho. Ajá. Por 2 razones, en mi opinión.
Primero, tiene que ver, obviamente, sí han subido los costos del acero, del cemento, etcétera. Subieron los costos de la tierra entre 2014 y 2018 porque había muchos inversionistas que estaban comprando y esos empujaron los precios hacia arriba. Y también estamos haciendo edificios mucho más altos. Sí. Y entonces el costo de la estructura, si quieres mantener un punto de precio, te requiere que hagas espacios más pequeñitos. Entonces de repente tú dices, oye, una persona que gana 300,000 pesos, que tiene 2 hijos adolescentes de 16 y 19 años, que tiene 4 coches en su vida, que tiene 2 perros, y que viaja al extranjero 2, 3 veces al año, dices, pues mira, te voy a vender un departamento de 80 metros cuadrados sin cajones de estacionamiento. Entonces, tu pregunta de si habían cambiado los productos de la pandemia para acá, yo hubiese esperado ver más unidades que tuvieran espacios para hacer home office, para hacer tal vez una terraza, un jardín. Terrazas, jardines, etcétera, que de hecho durante la pandemia la gente empezó a vender departamentos para comprar casas, ¿no? Lo que veíamos mucho, esa tendencia, mucho en Europa se vio eso, en Estados Unidos también. Hoy día, aquí en la Ciudad de México no lo vimos tanto, pero yo no estoy percibiendo, no he visto como cambios en los layouts, como pareciera que no aprendimos nada. O sea, en los layouts te refieres en la distribución de los espacios. O sea, no ha cambiado tanto porque yo lo que me imaginaba que me ibas a decir es, mira, a raíz de la pandemia las personas cambiaron su mindset o su forma de vivir, de concebir el hogar y ahora nos están demandando o quieren más espacios más amplios, espacios con una distribución algo diferente. Y hay una serie de propiedades que pues, no están cumpliendo porque son antigüitas, entonces ya no cumplen con ese nuevo perfil. Y lo que hay que hacer es construir propiedades residenciales que se adapten a ese nuevo buyer persona o ese evolucionado buyer persona. Y fíjate que yo no percibo eso. Y curiosamente, curiosamente, el otro día estaba yo viajando en un Uber. Y le digo al operador, le digo, oye, como que percibo que los patrones de tráfico han cambiado desde la pandemia. Y me dice, efectivamente, antes los días de más tráfico eran el lunes y el viernes. Hoy los días de más tráfico son el martes y el jueves. Porque la gente hace home office lunes y viernes. Claro. Eso no lo había pensado. Y entonces, es interesante porque si eso está pasando, ¿por qué los productos no se han adaptado? La otra cosa que también es interesante es, hay mucho producto, o sea, como que los desarrolladores, siento que en muchos casos se volvieron flojos. Hacer producto barato es muy difícil. Requiere mucha dedicación y mucho enfoque. Hacer producto caro, no digo que es fácil, pero tiene más margen para jugar y es más divertido, es más bonito, es más y entonces el enfoque se ha ido a hacer producto, pon tú, de más de 3 millones de pesos, que la demanda de ese producto representa tal vez el 20% de la demanda total del país. Y el producto de menos de 3 millones de pesos cada vez se hace menos. Ya. Y ahí es donde entra, por ejemplo, uno de los objetivos del programa presidencial de hacer vivienda. Del programa presidencial, que tiene 2 vertientes, ¿no? Una vertiente de hacer vivienda para personas que no son asalariados o que no son afiliados, y otra vertiente para personas que son afiliadas. Yo creo que todo este cuento que hicieron de que el Infonavit vuelva a construir y tal,
Pues la verdad es que no se necesitaba. El Infonavit siempre ha podido construir. O sea, el Infonavit desde su origen, hay una cosa que se llama la línea 1 y el Infonavit podía mandar a hacer casas para que se construyeran. Entonces, que el Infonavit tuviera una constructora propia, pues es irrelevante. O sea, no es una cosa particularmente importante que suceda. La pregunta, y una de las cosas que a mí me preocupa, es que tú tienes que tener, o sea, tienes que conocer el Infonavit de los 70s y los 80s. Las casas se asignaban. Como el Infonavit hacía 40, 50 mil casas al año. Y había una demanda de como 400,000. Y entonces se asignaban las casas a los sindicatos y los sindicatos los asignaban a sus miembros más que estaban más afiliados con los intereses del sindicato. Y entonces, pero ahora, a partir de la reforma de 92, la gente escoge la casa que compra. Y entonces ya no es que te asignen una casa, sino que tú decides que quieres comprar una casa. Y entonces, si el Infonavit se pone a hacer casas sin conocer a sus clientes, pues es probable o es posible que se hagan casas que nadie quiera comprar. Sí. Y ese es un problema grande. Sí. Porque hazles un análisis, un estudio de mercado. Pues yo les digo, pero no se dejan. Vale. El Infonavit tiene marcadas 10 millones de personas que calificarían para un crédito. Sin embargo, nosotros hicimos una encuesta en Querétaro hace algunos años para ver, en ese entonces en Querétaro había 40,000 personas que calificaban para un crédito Infonavit. Pero nos dimos cuenta que de esas 40,000, 35,000 ya tenían casa. Ya vivían en alguna parte porque tienen un empleo, ¿no? Sí. Si tienes empleo, pues vives en algún lado, ¿no? Sí, claro. De los 5,000 que quedaban, 3,000 eran solteros y vivían con sus papás. Entonces te quedaban 2,000. Sí. Y entonces de los 40,000 al año, había entre 1,000 y 2,000 personas que compraban una casa. Porque los demás no estaban en una situación que necesitaran una casa. Entonces ahorita el tema y la pregunta que hay que hacerse es de los 10 millones de personas que el Infonavit tiene marcados como posibles compradores. Entre ellos está mi esposa. Pues mi esposa, pues sí tienen su subcuenta de vivienda X cantidad, califica para un crédito. Pero hay que ver quiénes son clientes de verdad. Pero pues no necesariamente se va a comprar una casa, ¿no? Entonces, los que son clientes son aquellas personas que recién han formado un hogar, que tienen el ahorro, que tienen el empleo, y que quieren independizarse, dejar de rentar o dejar de vivir con sus familiares. Entonces ese es un universo, un segmento dentro de este gran universo de compradores, ¿no? Luego también tienes, como te digo, lo que se habla del rezago de vivienda, que el rezago de vivienda viene de un concepto, de una pregunta que lanzó la Unión Soviética en 1986. En la Unión Soviética, siendo una economía centralmente planeada, y esto que te digo no es chunga ni chiste, había una fábrica que hacía zapatos izquierdos y había una fábrica que hacía zapatos derechos. ¿Sí? Entonces, si la fábrica de zapatos izquierdos hacía 1,000 y la de zapatos derechos hacía 900, pues había un déficit de 100 zapatos derechos. Por supuesto. Entonces, un déficit es lo que falta contra un presupuesto. Y la Unión Soviética en 86 hizo una metodología para determinar el déficit de vivienda. Y cuando llegó a México dijeron, ¿qué es eso del déficit de vivienda? Pues no sé. ¿Cuántas casas hay en el país? 12 millones en 86. ¿Cuántas casas se han hecho por el Infonavit, por FOBI, por los bancos, por desarrolladores, tal? 6 millones. Entonces hay 6 millones de déficit. Entonces 6 millones se volvió el número mágico y era un número maravilloso porque era mejor que pi. Pi es muy desagradable porque es 3.141592 tal, para siempre. Y no era 6 millones. Hacían muchas casas, 6 millones. Hacían pocas casas, 6 millones. Se dejaban de hacer casas, 6 millones. Siempre eran 6 millones. Estaba maravilloso. Pero de repente empiezan los programas de producción de casas
Y aquí tu servidor levanta la mano y dice, oye, eso de 6 millones no es demanda, eso es puro cuento. La demanda está dada por formación de hogares, formación de empleos y migración. Y entonces Miguel Hernández, que en ese entonces estaba en Sedesol, creó la metodología de lo que hoy se llama el rezago de vivienda. Entonces, cuando sacó la medición, dije, oye, Miguel, ¿por qué no dices vivienda deficiente? Y me dice, mira, Jean, este fue el adjetivo que me dejaron usar. No me dejaron usar deficiente, porque si yo te digo que tienes 4 millones de viviendas deficientes, tu siguiente pregunta es cómo las arreglo. Ajá. ¿No? A mí se me hace que es mucho más motivador hacer cosas, ¿no? Sí. Y el rezago te sigue dando la idea de, hasta cierto punto, de una demanda suprimida. Ok. Y hoy día se habla de un rezago de 9 millones de viviendas, pero la misma casa puede estar en varias categorías de rezago. Ok, vale. No son 9 diferentes. ¿Son cuántas serían? No sabemos. No sabemos. Pero tienes una casa que no tiene calle enfrente, o que no tiene banqueta enfrente, o que no tiene agua, o que no tiene drenaje, o que no tiene luz, o que tiene techos de lámina. Sí. Entonces la misma casa puede estar en varias categorías. Ok. Pero si tú pones en la mesa 9 millones de casas nuevas, no se van a vender. Porque esas casas ya existen y son de alguien. Ya. Entonces, el reto es venderle una casa a alguien antes de que tome la decisión de fincar una casa en un terreno sin servicios. ¿Y sabes cuál es el servicio más importante de un terreno? El agua. No. La luz. No. El gas. No. La escritura. Fíjate. Es que sea tuyo. Ajá. Y el segundo más importante, que es el que casi todo el mundo demerita, es el drenaje. Ok. Porque tú cuando haces un fraccionamiento, Sí. agua lo resuelves de alguna manera. Luz lo resuelves de alguna manera. El drenaje. Sí. Sí, no lo había pensado, pero sí. Oye, Jean, como tú sabes, nuestra audiencia son asesores inmobiliarios. Correcto. Me encantaría que les dieses alguna recomendación alguna recomendación o consejo a los profesionales aquí en Ciudad de México y fuera, en base a la situación que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué les podrías recomendar o qué consejos les podrías dar para que les fuese bien, para que creciesen en su vida profesional? Mira, un punto que yo les digo siempre a los asesores inmobiliarios y nunca me hacen caso. Muy bien. Para cada producto que tengas en exclusiva, siéntate y haz el trabajo de definir a tu buyer persona. ¿Quién sería un posible comprador para esta propiedad? ¿Qué características tiene? ¿Como quién? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué quiere comprar? ¿Y cómo te va a pagar? Entonces, hay que hacer ese ejercicio de definir a tus buyer personas para tus productos, ¿no? La siguiente cosa que tienes que ver es entender el producto que estás vendiendo. En muchas ocasiones, un error gravísimo en el que hemos caído en esta industria es que todo lo reducimos al precio por metro cuadrado. Ajá. Eso es un grave error. Eso supone que todos los productos son iguales a todos los demás. Sí. Y eso no es cierto. No es cierto. Una buena arquitectura, una buena ubicación, los acabados, la iluminación, la orientación, las características de la propiedad influyen tremendamente en su mercadeabilidad. Ajá. Y entonces, de repente dicen, no, es que tu producto en la zona se está vendiendo a 38,000 pesos el metro cuadrado y tú estás vendiendo en 47,000. Sí. Estás mal. Sí. Pues no necesariamente. No, porque tiene todo esto adicional. Entonces, hay que conocer los productos que estás vendiendo. Yo siempre digo que la capacitación que se da a los asesores inmobiliarios generalmente es, el desarrollador le pone las manos en la cabeza, cierra los ojos y dice, y valen 4 millones de pesos. Entonces no sabemos absolutamente nada del producto más que su precio. Y el atributo precio, todos pensamos que es el único atributo de importancia. Pero yo te hago una pregunta. Si tú vas a comer a McDonald's, sí,
¿no? Y no sé si te gusta ir a comer a McDonald's. Sí. A mí de repente sí. Sí. Y te vas a comprar un McTrío. Sí. ¿Cómo, Un Big Mac. ¿Cómo cuánto te vas a gastar? 4 euros, no sé, 5 euros, no lo sé cuánto cuesta. Bueno, aquí cuesta como 200 pesos. Pues eso, 10 más euros. o menos, 10 euros, ¿no? Más o menos. Perfecto. Y entonces, pero si te costara 200, dirías, ¿qué pasó, no? O sea, aquí está muy raro, ¿no? Eso no es, algo está mal. Cuesta 200 pesos, ¿no? No, por eso, si costara 200 euros, me decías en euros, no, ¿no? de broma. Sí, No, bueno. dirías, qué cosa rara, que algo está aquí extraño, ¿no? Ajá. Pero tú cuando llegas a McDonald's, ya sabes que te va a costar 200 pesos. Sí. Entonces el precio, tal vez tú negocies con el cuate que te lo está vendiendo, pero tú ya sabes que más o menos cuesta eso. El precio ya lo sabes. Ajá. Tú cuando llegas a comprar una propiedad, ya sabes el precio. Sí. Entonces el precio ya no es tema. Lo que es tema es todo lo demás. No, el precio está mal. Si estuviese mal puesto, ahí sí es un tema. Por eso lo reducen al precio, ¿sabes? Porque yo lo que siento es que hay personas que publican propiedades o propietarios que dicen, no, es que mi casa vale 10 millones, porque a él le sale de las narices decir que son 10 millones y esas son las que no se venden. Por eso yo creo que dicen que el precio es lo más importante. Que si el precio está bien dentro del margen o de la franja del valor de esa propiedad, de ese tipo de propiedad en esa zona, ahí es cuando yo creo que... Pero el tema, como te digo, es que hay otros intangibles que pueden entrar a jugar, que hagan que el precio de esa propiedad sea mejor o mayor al de otras propiedades que puedas tú percibir parecidas en una zona. Sí, te irías a una franja más alta o incluso te la sobrepasarías, pero tendrías que encontrar a ese buyer persona o a esa persona específica que quiere tener tal vez esos acabados de lujo porque... O la ubicación, ¿no? Sí. O sea, de repente la ubicación puede ser muy importante para alguien, ¿no? O de repente una persona que dice, oye, pues esta casa me queda caminando de mi trabajo, entonces mi costo de transporte es cero, entonces prefiero hacer eso aunque me cueste un poco más caro. Entonces el tema también es importante, por eso entender, al asesor tiene que entender no solamente el precio de la cosa, y yo platico de repente con muchos asesores, y el único tema que te dicen es el precio. Sí. No te hablan de ninguna otra cosa. Sí, y cuando, yo te digo, cuando rellenan anuncios en la plataforma, ponen datos muy básicos, ¿sabes? Cuando nuestra plataforma tiene una capacidad de capturar información, datos de las propiedades, para que luego nosotros podamos incluso hacer estadísticas mucho mejores. Y no, lo más importante son 5 fotos y datos muy poco importantes. Yo creo que eso tendríamos que ver cómo empujamos entre todos para que se enfoquen en vender correctamente o capturar correctamente la información de las propiedades y no solamente valoren el precio. Correcto. Entonces te digo, el primer tema que yo diría es conoce lo que estás vendiendo. La segunda cosa que tienes que entender, como dice Sun Tzu, conoce a tu competencia. O sea, tienes que saber quién más está jugando en tu cancha. ¿Qué está ofreciendo? ¿Por qué? ¿Cómo está jugando? ¿No? Entonces, conoce lo que vendes, conoce los productos, conoce a tu competidor, entiende también las variables de mercado. Estás en una zona ofertada, estás en una zona demandada. Luego hay cosas que son muy extrañas, ¿no? O sea, de repente yo veo departamentos que se venden muy caros y cosas que se venden que están mucho más accesibles juntos, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto en la Ribera, en Baja California Sur, que venden lotes de $20 millones de 2,000 metros. ¿Sí? $1,000 el metro. No, $10,000 el metro. Frente de playa. Entonces, y yo fui a ver un terreno que está junto. O sea, sí, misma playa. ¿Ok? Y le vendían a mi cliente 80 hectáreas con 500 metros de playa en $5 millones. Y yo decía, ¿quién en su sano juicio
compraría un terreno de $20 millones solamente por estar adentro de la barda de un hotel. Pues, Dije, igual. no, y vamos, llevaban vendidos 8 de 20 terrenos, entonces pues sí había gente que los había comprado, ¿no? Sí. Pero a mí me llama la atención y obviamente es entender cuáles son las motivaciones de los clientes. Entonces, en muchas ocasiones a muchos de los asesores les da miedo vender un producto que perciben caro porque no se molestan en entender cuáles son los motivadores que hace que la gente lo compre. Exacto, y buscar al cliente correcto para este tipo de propiedad. Correcto. ¿No? Y saber dónde buscar a ese buyer persona de ese tipo de producto. Y otro tema que es muy importante, lo decía el señor Keller de Keller Williams, decía, mira, a ver, si tú quieres cobrar $1 millón de comisiones al año, vamos a suponer que quieres cobrar $100,000 al mes. Si tú vendes propiedades de $200,000 que te van a pagar una comisión de $8,000, tienes que vender 12. 12 al mes, 3 a la semana. Para vender 3 a la semana, si tú tienes que enseñar una propiedad 20 veces para poderla vender, tienes que enseñar a hacer 3 por 20, 60 visitas a las propiedades. Para tener 3 propiedades para vender, tú tienes que firmar 3 exclusivas a la semana, porque vas a vender 3, entonces necesitas sustituir tu inventario, ¿no? Entonces, en base a tu objetivo, tú puedes definir cuál es tu programa de acción. Entonces, para vender 3 propiedades a la semana, pues tengo que vender una cada 2 días. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es, para vender una cada 2 días, tienes que tener tus 20 visitantes diarios a las propiedades que estás promoviendo, y tienes que conseguir esos 20 prospectos. Entonces, ¿de dónde sacas los 20 prospectos? Tienes que ir a cosas, ¿cómo se llama? Exposiciones de arte, en el cine, en el kinder de los niños, en todas estas cosas. Pero tú tienes que hacer, entonces, fíjate cómo, fijándote una meta así, en base a lo que quieres hacer, te define qué tienes que hacer hoy. Exacto, es que hay que... Hoy tienes que conseguir 20 prospectos. Sí, es muy importante, yo creo que establecer esas metas cada uno en su esto profesional y ver qué tienes que hacer pasito a pasito para llegar a esa meta. Que, Jean, la última cosa, ¿dónde te puede contactar la gente? Todos los que nos están escuchando, ya seáis desarrolladores inmobiliarios, ya seáis asesores inmobiliarios, profesionales inmobiliarios, que queráis algún estudio de mercado profesional, que necesitéis ayuda y apoyo de Jean, ¿dónde te pueden contactar? Nos pueden encontrar en www.softec.com.mx, en X en @softtechmex, en Facebook en softec.consultoría, o a mí en LinkedIn, estoy como Genemex, o en X como @GeneSoftec. Pues, de todos modos, Jean, vamos a etiquetarte en todos los vídeos, le vamos a dejar aquí etiquetado por si queréis contactar a Softtech, a su equipo o directamente a Jean. Sé que Jean es una persona que es encantadora, que está siempre buscando cómo ayudar, cómo pues compartir con el sector inmobiliario, y estoy segura que le vais a responder a la gente ipso facto. Con mucho gusto. Pues a todos los que nos estáis escuchando, a todos los que nos estáis viendo, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, que se nos ha alargado un poquito, pero ha sido de gran interés, y yo creo que sería genial que todos vosotros compartieseis este episodio y nuestro podcast Aprendiendo con The Smart Flat. Gracias a todos por escucharnos. Jean. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Espero que le haya compartido algo que sea de utilidad y de interés. Y acuérdense, toman mejores decisiones si tienen conocimiento, si tienen datos y si hacen un esfuerzo por entender qué es lo que está pasando a su alrededor. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos. Jean, mil gracias. Gracias. Un abrazo a todos.